te urge dejar de ser negativo, no te preocupes, no estás solo. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte por acá en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que por alguna razón viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también encaminados al desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo eliminar pensamientos negativos. Si últimamente te sientes que estás negativo, que todo lo ves mal, que en realidad sintieras como si fueras caminando por la calle y una nube estuviera lloviendo solamente justo encima de ti, bueno, no te preocupes. Esto hasta cierto punto es perfectamente natural y los seres humanos de vez en cuando nos enfocamos en los aspectos negativos como una forma de protección. Pero es importante que tú puedas identificar cuándo es suficiente y qué puedes implementar para quitarte de pensamientos negativos que no te están ayudando. Así que bueno, el día de hoy quiero compartirte 3 diferentes ideas que puedes poner en práctica a la de ya para modificar esos pensamientos que no te ayudan. La primera cosa que puedes hacer para modificar pensamientos que de plano no te están ayudando es modificarlos, eliminarlos o removerlos en el momento en que aparecen. Por supuesto que todos los seres humanos de repente estamos pensando en una cosa y luego ya salta la mente mono, salta a otra cosa, o de pronto estabas queriéndote concentrar en algo y ya estás pensando en algo o alguna persona que viste pasar o algún pensamiento que tenías el día anterior. Bueno, cualquiera que sea el caso, es importante que cuando la mente empiece a darle enfoque a cosas negativas y a cosas que de plano te están haciendo que te sientas mal, te están desconcentrando, están impidiendo que seas productivo, te están impidiendo que realmente seas productivo en lo que dijiste que tenías que hacer, ahí ese es una señal para ti de que ese pensamiento no te está ayudando. Ahora, hay pensamientos dominantes que nos ayudan y pensamientos dominantes que no nos ayudan. Y bueno, acá, ¿cuál sería un ejemplo en cada uno de ellos? Un pensamiento dominante que te ayuda sería algo que probablemente te motiva, algo que tú de repente la mente está viajando hacia allá y está pensando en algo que podría ser increíble, que podría generarte un cambio, que podría hacerte más feliz o que probablemente te puede brindar tranquilidad y paz en este momento de la vida. Bueno, ese es un excelente pensamiento dominante que vale la pena entretenerlo y que vale la pena tenerlo ahí, porque ¿sabes qué? Eso te va a hacer que te sientas mejor, va a hacer que si de repente alguien viene o te piden algo o simplemente te modifican algo, tú vas a poder responder con una sonrisa, vas a poder responder de forma más interesada por la sencilla razón de que es un pensamiento que te ayuda, es un pensamiento positivo que te está agregando valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los pensamientos dominantes negativos? Los pensamientos dominantes negativos es que si tú estás pensando en ese problema que probablemente no has resuelto o estás pensando en alguna situación que sucedió con alguna persona y te dejó un mal sabor de boca y realmente te dejó muy molesto, o es una situación problemática que no sabes cómo resolver, bueno, esos pensamientos dominantes van a ejercer el efecto contrario. Te van a mantener distraído, al contrario, van a mantener tu mente completamente enfocada en eso. No te vas a poder concentrar si estás en la computadora o estás queriendo hacer algo. No te van a permitir concentrarte ni ser productivo. Simplemente te van a distraer de lo importante y puede ser que se termine todo tu día sin que hayas avanzado en eso que dijiste que querías hacer. Pero ¿por qué razón? Porque la mente estuvo más bien ocupada e interesada en ese pensamiento dominante que es negativo y que no te está ayudando. Así que por esa razón, nuevamente, la primera cosa que puedes hacer para eliminar este tipo de situaciones es que en el momento en que la mente empieza de forma atractiva, empieza a agarrar ese pensamiento dominante que no es bueno y empieza como a darle cuerda y cuerda y cuerda, ahí es en donde hay que pararlo. Es importante que tú puedas detener ese pensamiento. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, a través del ejercicio, puedes modificarlo a través de
de empezar a conversar de otro tema en particular, de acercarte con alguna persona y hacerle alguna pregunta para que la mente se distraiga completamente y se pueda mover de escenario. Acá lo importante es que no te quedes pensando en eso una y otra vez hasta que ese pensamiento se vuelva todavía más grande y realmente termine siendo un pensamiento negativo dominante. Así que, por supuesto que esa es la primera cosa que te va a ayudar a eliminar pensamientos que no agregan valor. La segunda cosa que puedes hacer para eliminar pensamientos negativos que de plano no te están ayudando y sí te están generando demasiado estrés es pensar en la gratitud. Agradecer por todo lo que sí tienes. Si tu pensamiento negativo está encaminado o está relacionado con alguna cosa que no has podido conseguir, algún problema que no has podido resolver, a lo mejor alguna situación que te gustaría tener, pero en este momento no ha sucedido, bueno, pues acá es importante que tú enfoques a tu mente en lo que sí tienes. Por eso cuando venga ese pensamiento negativo y que diga, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? No debería de pasar, en realidad no me siento bien. Bueno, ahí es momento para decir, a ver, hay que ser agradecido con lo que sí se tiene. Hay que agradecer con lo que sí cuentas, con la buena salud que sí tienes, con las personas y seres queridos que están alrededor tuyo, con las cosas que puedes disfrutar en este momento de la vida. Así que si tú enfocas a la mente y la diriges hacia lo que sí tienes, acá ese enfoque de gratitud va a hacer que ese pensamiento negativo se modifique o se elimine por completo. Y la tercera cosa que puedes hacer para eliminar pensamientos que no te están ayudando es poner cuidado y prestar muchísima atención a no absorber energías negativas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de repente a lo mejor durante el día tú estás trabajando y de pronto puedes ver que hay personas que quizás estén en algún conflicto o tengan alguna diferencia de opinión y de repente están como discutiendo. Bueno, acá hay que estar consciente de que nosotros podemos absorber esa energía y de repente también ser nosotros los que queremos pelear y nosotros estamos discutiendo con los demás, cuando a lo mejor tú ni siquiera traías ese estado de ánimo o esa mala actitud. Así que acá tú tienes dos opciones. Si es una cuestión laboral o personal, tú puedes contagiar a las otras personas de una buena disposición. Tú puedes llegar, escuchar, estar presente sobre lo que están hablando y puedes hacer algún comentario probablemente que rompe el hielo o que trate de relajar la situación un poco. Pero si no está en tu control y definitivamente es un tema en donde a ti en realidad ni siquiera te van a invitar para que tú expreses tu opinión, bueno, en ese sentido es mejor dejar a las personas que continúen con lo que están haciendo y tú te puedas dirigir hacia otro lado para que no te involucres y absorbas toda esa energía negativa. También, ¿en qué otros momentos se puede presentar esto? Bueno, a lo mejor sí es un factor externo. De repente fuiste a algún lugar o de repente fuiste al súper o de repente estás con otras personas y estas otras personas probablemente tengan alguna mala actitud o no te responden algo que tú preguntaste o simplemente están de mal humor. Bueno, ahí algo que puedes hacer es simplemente respetar que esa persona está en otro momento, que esa persona probablemente está teniendo un mal día, pero hacer el esfuerzo consciente para no absorber esa energía negativa. Cuando definitivamente ya nosotros también estamos fastidiados y realmente estamos molestos con todo el mundo, significa que ya dejaste que entrara esa energía negativa o ese comportamiento o actitud de los otros y ya simplemente entró en tu sistema y tú también ya estás actuando como los demás. Por esa razón, acá el trabajo importante en cuestiones de desarrollo es que tú puedas identificar en dónde hay energía negativa, en dónde hay comportamientos o actitudes que no te ayudan para que cuides y que no las adoptes. Ahora, por supuesto que somos humanos. Acá, como a última cosa, también te diría, ten presente que si en algún momento, por alguna razón, tú también en ese momento absorbes energía negativa por alguna circunstancia en la que te encuentras o simplemente el pensamiento fue tan dominante que tú de plano, o sea, te molestaste o simplemente ese pensamiento está ocupando demasiado de tu atención y no estás logrando modificarlo, bueno, no te juzgues duramente. Acá lo que importa es que tú
puedas hacer una reflexión y que esos pensamientos no se queden estacionados en tu mente por mucho tiempo. Si tú puedes identificarlos y decir, oye, yo creo que ya tengo un par de horas o creo que ya tengo mediodía o parte del día y ando demasiado fastidiado o estoy demasiado triste o estoy demasiado distraído, no estoy logrando enfocarme en lo que quiero, probablemente si tú eres consciente y te das cuenta de lo que está sucediendo, ahí es donde entra el desarrollo. Precisamente es donde está el esfuerzo que tú y yo ponemos en el día a día para modificar ese tipo de situaciones. Así que ahora ya lo sabes, esas son 3 cosas sencillas pero poderosas que puedes poner en práctica para eliminar pensamientos que no te están ayudando, pero sí te están agregando estrés, sí te están haciendo que tengas diferentes emociones que no son las mejores y que bueno, lo puedes implementar a la de ya para tener un mejor resultado. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.